Siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó, me dio mis cadenas, me libertó. Bendiciones, mis hermanos y amigos que en esta tarde nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. La Iglesia Nueva Vida les da una bienvenida y les da las gracias por darnos un poquito de su tiempo para escuchar la palabra del Señor. Esperamos que traiga bendición para su vida y traiga lo que más necesite su corazón oír en esta tarde. Pedimos que nos acompañe cada domingo oyéndolo en este medio, pero también puede venir a la iglesia y compartir con nosotros. Será una dicha y un placer recibirlos en la Iglesia Nueva Vida. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se reúnen con nosotros un día más, un domingo más. Esperamos que la fortaleza de Dios esté sobre sus vidas. Sabemos que las circunstancias siguen adelante. A veces nos asustamos, a veces nos espantamos, pero la Escritura nos enseña que son cosas normales. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pongamos nuestra confianza en Dios, pongamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esperamos que todo esté viendo bien, todo vaya bien en su casa, en su vida, y que la palabra de Dios le esté bendiciendo ricamente, y que en esta hora la palabra también sea de bendición para su vida, que cualquier necesidad Dios la pueda suplir. Es un gusto y un placer para nosotros que se una con nosotros cada semana a escuchar la palabra de Dios. Esperamos que cada semana se esté reuniendo con nosotros. Si es su primera vez, lo felicitamos y pedimos a Dios que abra su corazón, le dé entendimiento en su palabra y que la palabra traiga bastante gozo en su vida. De parte de la Iglesia Nueva Vida, les deseamos que Dios le bendiga grandemente y es un placer para nosotros. En esta hora quisiera compartir la palabra de Dios con usted. Un tema un poquito difícil, pero muy normal, muy necesario para nuestras vidas, para nuestras familias. Y se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 27. La Escritura dice de la siguiente manera: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guiso como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te doy gracias por esta oportunidad que me prestas de llegar hasta estos hogares donde se está escuchando tu santa palabra. Te pido, Señor, que cualesquiera que sea que me escucha en estos momentos, tu bendición sea sobre sus vidas, tu bendición sea sobre toda su casa, y que tú respaldes tu palabra con prodigios, con señales y milagros en la vida de ellos. Abre su corazón, su entendimiento, Señor, para que tu palabra sea grata y sea de gran bendición. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo.
Amén. Y así es, una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios, esperando que traiga grande bendición a sus vidas. El pasaje que hemos leído, si usted está consciente en las Escrituras, es un pasaje muy conocido, pero trae un mensaje muy hermoso a nuestras vidas, principalmente en nuestras relaciones que nos unen con los demás, que nos unen con nuestras familias, que nos unen con las personas que no conocemos. Esa escritura nos habla sobre todo de dos hermanos gemelos, Esaú y Jacob. Ellos dos son hermanos gemelos, y la escritura nos dice que cuando ellos estaban en el vientre de su madre, ellos luchaban entre sí. Y su padre y su madre se preguntaban mucho por qué era esta lucha. Dios les reveló que de ellos nacerían dos naciones grandes y que el mayor serviría al menor. Esa es la profecía que Dios les había dado, que el mayor iba a servir al menor. O sea, en otras palabras, la bendición mayor iba a ser para el menor y no para el mayor como era acostumbrado. Dice la escritura que estos niños crecieron. A uno le encantó la vida al aire libre, le gustó la vida del campo, le gustó la cacería, le gustó estar afuera, pero al otro le gustó más la vida en casa, el hogar, las cosas que rodean la casa. Y Esaú fue el favorito de su padre, mientras Jacobo el de su madre. Cuando ellos fueron creciendo, nos vamos dando cuenta del estilo de vida que ellos estaban viviendo. Dios le había profetizado bendiciones para Jacob. Él era el menor. Las bendiciones mayores eran para él, para el menor. Su padre lo sabía y su madre también lo sabía. Y entonces, cuando nosotros sabemos las cosas que Dios tiene para nosotros, tenemos que luchar para someternos a la voluntad de Dios. Dios tiene bendiciones para usted y tenemos que esperar esas bendiciones. Tenemos que confiar en la palabra para recibir esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si Dios te ha prometido algo, si Dios te ha prometido bendiciones, si te ha prometido cuidarte, tienes que confiar en Él, porque cuando no confiamos, viene la desesperación y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Esto es lo que hicieron estas personas. Dice la escritura que Isaac, el padre de estos dos varones, ya había envejecido y sus ojos ya no le servían, ya no podía ver. Para mí, no eran solamente sus ojos físicos, sino también sus ojos espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno está ciego espiritualmente, le es difícil entender las cosas de Dios. No las alcanza a discernir, no las alcanza a ver. Pero también era un hombre ciego físicamente. Y como era un hombre ya ciego físicamente, pensaba que sus días se terminarían muy pronto. Por lo cual él mandó llamar a su hijo Esaú para darle la bendición que se le da a todo primogénito. Pero estaba olvidando algo, Isaac. Estaba olvidando que Dios le había dicho cuando ese hijo nació que la bendición sería para el menor. Y como la bendición sería para el menor, Isaac está tratando de bendecir al hijo mayor con las bendiciones que le pertenecen a un hijo primogénito. Y entonces mandó llamar a Esaú para darle esa bendición, una bendición que Dios ya había elegido, no para él, sino para Jacob. Entonces lo manda a llamar y le dice que vaya al campo
que case y de lo que trae le haga un guiso como a su padre le gustan y después darle la bendición. Su madre estaba escuchando y va y le dice a su hijo Jacob lo que ha escuchado que su padre pretende hacer, darle la bendición a Esaú. Su madre también sabía que la bendición le pertenecía a Jacob. Entonces vemos aquí algo muy interesante, que la duda no nos ayuda de mucho. La duda no nos permite creer en las cosas que Dios tiene para nosotros. La duda no nos permite tener un lugar favorable delante de Dios. La duda estorba en nuestra fe. La duda estorba en nuestro caminar con Cristo. Jacob sabía y había escuchado que la bendición era para él. Quiere decir que no tenía por qué preocuparse. Dios se la iba a dar de una forma o de otra. Pero su madre, al ver que Isaac estaba dispuesto a bendecir a Esaú, trata de adelantarse y forzar la bendición sobre su hijo menor cuando Dios ya se la había prometido. O sea, en otras palabras, las bendiciones que Dios tiene para nosotros son para nosotros. No necesitamos estorbar a Dios, no necesitamos hacer cosas chuecas, no necesitamos engañar a nadie para recibir las bendiciones que Dios ya tiene para nosotros. Son nuestras si nosotros aprendemos a esperar en Dios. Pero por lo que vemos, ellos no pudieron esperar en las bendiciones que ya eran para él, sino que su madre le dice a Jacob lo que su padre planea hacer. Hicieron un plan. Como Isaac era viejo y ciego, decidieron engañarlo y hacerlo creer que Jacob se hiciese pasar por Esaú para que Isaac lo bendijese a él. Y ese es el plan que tramaron. Jacob tenía un poquito de miedo, pero finalmente fue convencido por su madre de que engañaran a su padre de esta manera para que su padre lo bendiciese a él. Esa no es la forma de recibir las bendiciones de Dios. La forma de recibir las bendiciones de Dios es esperar en Él. Es servirlo, amarlo y agradarle en todo lo que hagamos para que las bendiciones vengan de parte de Dios y no tengamos nosotros que obtenerlas por medio de engaños, por engañar a nadie. Pero sin embargo, así lo hicieron. Lo engañaron. Lo hicieron creer que era Esaú cuando no era. Y su padre le entregó todas las bendiciones que le pertenecen a un hijo primogénito. Como si fuera casualidad, cuando le reparte las bendiciones y Jacob sale por la puerta, en ese momento va entrando su hermano. Sin saber lo que ha pasado, viene gustoso, viene contento para que su padre lo bendiga. Pero cuando él pide la bendición, su padre se sorprende y le dice, ¿ya te la di? No. Entonces, ¿a quién se la di? Y Esaú se da cuenta que su hermano lo ha robado, lo ha engañado, lo ha usurpado, se ha hecho pasar por él para recibir la bendición. Ahora, pensemos en esto, porque ¿cuántas veces no nos sucede lo mismo a nosotros con personas que amamos, personas con las cuales confiamos, con las que vivemos o con las que trabajamos o las que nos rodean, que de una manera u otra nos han pagado mal, nos han traicionado, nos han mentido y nos han engañado? Yo pienso que a todos de una forma u otra nos ha pasado esto. Pero estas cosas se escribieron para que nosotros aprendamos qué hacer en circunstancias como estas. Y lo que nosotros tenemos que hacer en circunstancias como estas es poner nuestra confianza en Dios. Cuando Esaú se vio engañado, le pesó mucho en su corazón.
Y vino un rencor y un odio sobre él, que él prometió que una vez que su padre muriese, él mataría a su hermano. Así de grande fue el dolor que él sintió por haber sido engañado. Y entonces, esto es lo que empezó a llenar su corazón, el rencor por su hermano y el deseo de matarlo. Su madre alcanza a escuchar lo que Esaú pretende hacer en la muerte de su padre y aconseja a su hijo que se vaya lejos a la casa de sus parientes y se quede allí hasta que se le pase el enojo a su hermano. ¿Cuánto tiempo dura el enojo? ¿Quién sabe? Depende de la circunstancia, depende de la persona, depende de la actitud que nosotros tomemos cuando el enojo quiere tomar posesión de nosotros. Pero una cosa sí sé, que el enojo nos hace más mal a nosotros que a las otras personas. Porque ese enojo se convierte en nuestra vida, se convierte en algo peor. Se convierte en amargura si nosotros no sabemos cómo desecharlo de nuestra vida. Bueno, Jacob se tuvo que ir, se fue lejos y el tiempo también se fue rápido. Pasaron 20 años lejos de su casa, de su madre, de su padre, de su hermano. Cuando pasaron 20 años, Jacob ya estaba casado, tenía hijos, se había hecho riquísimo, era un hombre muy prosperado, muy rico. Y un día Dios le dice que es tiempo de que regrese a su casa. Cuando Dios le dice que es tiempo de regresar a su casa, le entra un temor en su corazón. Y son los recuerdos y son las palabras de su hermano, que un día lo iba a matar. Y empieza esa lucha dentro de sí. ¿De qué va a hacer con mi hermano? ¿Sentirá rencor todavía por mí? ¿Pensará matarme todavía? Y él tenía preocupación porque ahora es un hombre de familia. Él emprende el regreso a casa. Cuando él va en camino de regreso a casa, sus siervos le mandan decir que allá a lo lejos viene su hermano con 400 hombres. Cuando él escucha que viene con 400 hombres, el temor se apodera de él. Inmediatamente él piensa, mi hermano viene para matarme y trae 400 hombres con él. Le entra un temor. Usted y yo tenemos una bendición de que en nuestros temores podemos aclamar a Dios. Y que Él está con nosotros, aún en medio de los temores, de las circunstancias, de lo que nos rodea, lo que se oye, lo que se dice. Dios está con nosotros. Y tenemos que aprender a confiar en Dios. Y entonces, lo que hace Jacob, manda a sus criados adelante con muchos regalos, con muchos animales. Dice, vayan a encontrar a mi hermano. Y si les pregunta de quién es todo esto, díganle, son regalos que tu hermano te envía. Y así lo hicieron. Y su hermano se aproximaba cada vez más. Y Jacob, más angustiado, seguía enviando regalos para Esaú. Quizá pensando para calmar la ira de este hombre. La Escritura dice que cuando se aproximaron, cuando la distancia se había hecho más corta, Jacob se preparó para el encuentro con su hermano. Preparó a su familia, a sus esposas, a sus hijos. Puso a los hijos hasta el último, pensando
si Él nos ataca, que ellos salgan huyendo. Y Jacob toma el lugar al frente para enfrentar a su hermano, para defender su familia. Es algo muy interesante. La escritura nos enseña acerca de este encuentro. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió de los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Puso las siervas y a los niños delante, luego a Lea sus niños y a Raquel y a José los últimos. Él después se va al frente. Cuando se va aproximando, Jacob le pide a Dios con todo su corazón, que lo bendiga, que lo bendiga. Hay una desesperación muy grande en la vida de Jacob. Él está pensando, ¿cómo es su hermano? ¿Cuánto rencor sentirá? ¿Vendrá para matarlo? Dice la Escritura que él se humilló ante su hermano. Dice que se inclinó 7 veces a tierra. Y la razón que él se humilla, se inclina 7 veces, es para mostrar su humildad delante de su hermano, para mostrar su inferioridad delante de su hermano. Y una pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que muchas veces nos impide actuar con humildad? ¿Qué es lo que nos impide actuar con humildad? La humildad es una cura necesaria para la enfermedad de una relación rota. En nuestras vidas, en nuestros seres queridos, muchas veces nuestras relaciones en la familia, entre amistades, se rompen por un disgusto, por una mentira, por algo similar. Y a veces el odio empieza a tomar control de nuestro corazón y después la amargura. Y si nosotros no nos humillamos, esa amargura comienza a echar raíz en nuestro corazón y nos convierte a nosotros, no a la otra persona, a nosotros, la persona más miserable, porque nos roba de muchas cosas. Un simple acto de humildad puede cambiar la corriente y convertirlo en algo diferente. Y es lo que quizás se pregunta Jacob: ¿habrá guardado rencor Esaú todos estos 20 años? Eso es lo que invade el corazón de este varón. El temor de pensar si quizá su hermano todavía lo sigue odiando como aquella vez. Algunos de los obstáculos que no nos permiten perdonar es el dolor, la ira o el egoísmo, el orgullo o la amargura. Y son las cosas que nosotros tenemos que vencer cuando necesitamos perdonar. Cuando Esaú viene al encuentro, vemos algo sorprendente. Cuando ellos se encontraron, dice la Escritura que Esaú corrió, abrazó a su hermano y le besó. Algo muy precioso. Lo abrazó y lo besó cuando Jacob pensaba que vendría con
con tanta ira. Cuando Jacob se dio cuenta que su hermano lo abrazaba y lo besaba, se puso muy contento, y su hermano le pregunta y le dice: ¿qué pretendes con todos estos presentes que me has enviado? Y Jacob contesta que son para él por haber mostrado misericordia, y le dice que había visto su rostro como si hubiese visto el rostro de un ángel. O sea, para Jacob, ver a su hermano contento, que lo abrazaba y lo besaba, para él era como haber visto el rostro de un ángel. ¿Se imagina la comparación que hace Jacob? La comparación que puede ver Dios cuando nosotros perdonamos a alguien. Perdonar, como le decía, no es fácil. No es fácil. Perdonar es algo difícil. Pero como hijos de Dios, esto es lo que se espera de nosotros. ¿Sabía usted que Dios nos perdonó a nosotros? Dios perdonó nuestras ofensas. Dios nos perdonó de todo pecado, de toda maldad que cometimos. Y la forma en que lo hizo fue enviando a su Hijo a este mundo para pagar el precio que merecen nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús nos perdonó una deuda, y todas nuestras deudas, todos nuestros pecados, dice que los llevó a la cruz cuando Él fue crucificado por nosotros. Y nos dice a nosotros que nosotros tenemos que aprender a perdonar de la misma manera que Él nos perdonó a nosotros. Y que si nosotros no aprendemos a perdonar, tampoco recibiremos o seremos dignos de ser perdonados. Así como Él nos perdonó a nosotros, dice que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Es algo muy difícil para hacerlo, pero es una bendición. Dice la Escritura: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnas. Este varón se había enriquecido muchísimo, y él había enviado muchos regalos a su hermano, queriendo aplacar así la ira de su hermano. Pero ¿cuál fue la sorpresa? De que su hermano se alegraba mucho de haber encontrado nuevamente a su hermano después de 20 años. Ahora pensamos en nosotros porque la Escritura nos enseña que Cristo Jesús también tuvo misericordia de nosotros y perdonó nuestros pecados. Nos perdonó, por lo cual nosotros tenemos que aprender a perdonar las ofensas de los demás. ¿Cuáles son nuestras relaciones con los demás? Quizá alguien nos ofendió, nos traicionó, pero como hijos de Dios, nosotros aprendemos que la bendición está en saber perdonar las ofensas que se nos hicieron. Jesucristo nos dice que así como Él perdonó, también nosotros tenemos que perdonar a los demás. Y espero que este consejo de la palabra de Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque no solamente somos ofendidos, pero algunas veces nosotros somos los ofensores. Y que no importa cuál sea la relación, cuál sea la situación, si hay alguien en tu vida que necesita que haya una reconciliación,
que Dios lo haga posible. Que no busquemos cómo justificarnos, pero que Dios lo haga posible. Y en esta hora yo le pido a Dios que bendiga tu vida, bendiga tu casa, bendiga tu matrimonio, que restaure todo lo que se ha echado a perder o se ha perdido o se ha destruido, se ha desbalanceado. Que Dios traiga una restauración en tu vida, un corazón nuevo, una mente nueva y que te dé un comienzo nuevo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te doy gracias por tu palabra. Señor, estos dos hermanos tuvieron un disgusto que se convirtió en algo grande. Pero nosotros también, Señor, muchas veces hemos pasado por situaciones en que alguien nos ha herido, que alguien nos ha lastimado. Y quizá lo llevamos por muchos años y nos amarga la vida. Pero en ese día lo entregamos en tus manos. En este día perdonamos así como tú nos has perdonado. Visita cada hogar, cada familia, Padre, y que la paz de tu Espíritu Santo llene sus vidas y llene sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Así es, mi amigo, mi hermano. Deseo que Dios te bendiga, que Dios siga bendiciendo tu vida y que la palabra de Dios siga siendo parte de tu vida. Gracias por estar con nosotros. De parte de la Iglesia Nueva Vida, te decimos que Dios te bendiga. Clemente Gómez, pastor de esta iglesia, te desea bendiciones para ti y para toda tu casa. Hasta luego.